Surgió la polémica a partir de declaraciones del concejal Diego Giuliano con respecto a los ingresos públicos municipales. Hoy por eso está con nosotros el concejal Giuliano y también Verónica Irizar, que es la subsecretaria de Hacienda Municipal. Comenzamos con la denuncia de Giuliano. Así es, gracias por venir, concejal. Bueno, usted mencionó o denunció en todo caso que el año va a cerrar o ha cerrado el 2011 con 236 millones de pesos de déficit, muy por encima de lo que estaba previsto presupuestariamente, ¿es así? Así es, más que una denuncia es una constatación de la información que se nos brinda desde la municipalidad, los concejales, y que tiene que ver con una cuestión mínima, básica, quiero decir. Acá había previsto en el año 2011 un superávit de 40 millones de pesos y cuando miramos la ejecución del gasto, es decir, cuando la municipalidad rinde cuentas de los gastos que estaban presupuestados, observamos un déficit de 236 millones y un poco. Es decir, estamos hablando de un déficit muy importante en relación a lo previsto. No solamente que no había superávit, sino que no están los 40 millones en ese aspecto, en ese sentido, sino que además tenemos déficit. Es del orden del 10% del presupuesto casi. Es un poco más del 10% y a mí lo que me parece realmente alarmante es que cuando uno observa el déficit del año anterior, vemos que son 35 millones, es decir, el déficit en el municipio de Rosario de un año para otro ha aumentado 7 veces y me parece que eso hay que discutirlo, hay que hablarlo entre los rosarinos, tenemos que saberlo. ¿A qué lo atribuye, concejal, este crecimiento por lo que pudo observar? Mire, no le encuentro una explicación muy sencilla porque cuando uno mira, por ejemplo, los fondos de obras públicas, cuando uno mira que el aumento, por ejemplo, de los ingresos del municipio, el municipio aumentó sus ingresos en un 30% en relación al año anterior, 30%. Uno mira que los fondos de obras públicas, las obras que Rosario necesita, están subejecutados, es decir, no se han gastado. Entonces, aumentó el ingreso, no se gastaron los fondos de obras públicas y tenemos un déficit 7 veces más que el del año pasado. Hay que explicar. La réplica, por supuesto, a cargo de la secretaria de Hacienda Municipal, Verónica Irizar, que está con nosotros también. ¿Se gasta más de lo que entra, Verónica? ¿Se subejecutan los presupuestos? En realidad, la primera aclaración es que el concejal está mirando un resultado parcial. La cuenta ahorro, inversión, financiamiento tiene 3 componentes. Él está mirando el resultado financiero previo, no está teniendo en cuenta la cuenta del financiamiento ni la amortización de préstamos. En ese punto, ese número, en términos porcentuales y relativos respecto al total del gasto, están los guarismos de años anteriores, no como él plantea 2010, que 2010 fue un año atípico por algunas situaciones que se anualizaron, como el caso del Fondo Sojero o del Convenio Salud de financiamiento provincial, pero en términos generales él mira ese primer resultado. El resultado final es equilibrado. Sí hay una situación que venimos planteando desde hace algún tiempo, que en este contexto inflacionario, los gobiernos locales puntualmente, tenemos este problema de un crecimiento de recursos a una tasa inferior de la tasa de crecimiento de los gastos. Como él bien decía, los recursos se incrementaron en un 31%, si uno mira los recursos corrientes, y los gastos en una tasa del 38%. Esto puntualmente es porque el gasto se ajusta mucho más rápidamente a la inflación y hay recursos como la tasa general de inmueble o como la coparticipación del impuesto inmobiliario que tienen una decisión política detrás del aumento. Nosotros lo planteábamos cuando discutíamos la paritaria. En el caso del impuesto inmobiliario tenía una representación en el 2000, 2001 del 30% de las coparticipaciones y hoy no llega al 10%. Solo con el impuesto inmobiliario, si hubiera tenido la misma participación o si hubiera ido ajustando a la inflación, la ciudad debería haber recibido 200 millones más en el 2011. Por eso es que el gobierno provincial ahora está instando fuertemente la reforma y nosotros lo venimos planteando desde hace varios años, la necesidad de actualizar inmobiliario, que a pesar de ser un impuesto provincial, el 50% van a los municipios de comuna. Pero el déficit no creció entonces 6 veces. A ver, el número que él mira es el resultado financiero previo, no es el resultado final. El resultado final es equilibrado. Nosotros hemos tenido siempre una política de intentar equilibrar los números, a pesar de estas dificultades que uno ve en el contexto económico, y a su vez de transparencia y de honestidad en el manejo de las cuentas públicas. ¿Y qué pasa con la ejecución de lo presupuestado, sobre todo en obras públicas? En el caso de obras públicas, es justamente respecto al 2010 una de las jurisdicciones que más crece, tiene una ejecución de 192 millones, y el gasto en capital en general aumenta un 177%.
Concejal, yo lo escuchaba usted el planteo y me suena muy parecido al planteo de los legisladores provinciales al gobierno de Bonfatti con respecto a la reforma, ¿no? Dice, bueno, se incrementó la recaudación, hay que contener el gasto, dicen los legisladores del peronismo a nivel provincial. ¿Usted cree que en la ciudad de Rosario se puede decir lo mismo o ustedes le pedirían en todo caso al Ejecutivo lo mismo? Mire, por supuesto que hay que contener el gasto cuando uno tiene un déficit de este tamaño. Ahora, yo quiero dejar claro esto. La información de los 236 millones para atrás que está, digamos, el déficit municipal, el rojo municipal, no es una información que a mí me da nadie más que la propia municipalidad. Acá está la documentación de la municipalidad. Dice Municipalidad de Rosario, Administración Central, ejercicio 2011, fuente... Pero la secretaria dice que no es el resultado final. Bueno, mire, acá dice ingresos totales, 1.982 millones. Gastos totales, 2.218 millones. Resultados financieros, 236 millones para atrás. Ahora, yo comprendo lo que dice la secretaria. Los gastos totales son 2.400 millones. No está contemplando la última parte de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Claro que si a usted le entran 10 en su casa y gasta 15, usted tiene un déficit de 5. Ahora, ¿cómo financia usted esos 5? Claro que es un tema posterior. Yo no estoy hablando de cómo financiar, no quiero que me explique cómo lo financia, o sea, cómo se endeuda la ciudad para poder tapar ese déficit. Pero el déficit está constatado, es real y lo dice la propia municipalidad. ¿Se endeuda la municipalidad para tapar ese déficit? A ver, no es el déficit ese final, es un resultado parcial. No es una forma que él tiene de leer la cuenta, que entiendo que es oposición y que claramente busca la parte que menos convenga al gobierno municipal. La verdad que en parte de esos gastos hay gastos de capital que claramente tienen que ver con ejecución de obras que están en la parte de arriba que le están mirando el resultado y que por eso lo está viendo por debajo. La verdad que el endeudamiento municipal es absolutamente razonable, no tiene ninguna variable que haga pensar que tenga algún tipo de problema el municipio y en términos generales se viene cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones asumidas ante el BID, ante el Banco Mundial. Para usted es manejable la cifra. Absolutamente. Para usted, concejal, no. Mire, porque no es la cifra real. No solo que esto preocupa porque compromete el futuro de la ciudad, sino que uno tiene que mirar desde el año 2005 hasta hoy, hasta esta cuenta de inversión, uno ve cómo aumentó el déficit en la ciudad. Ya no se trata de una fotografía de un déficit particular de un año. Estamos hablando de toda una película dinámica de un déficit que ahora llegó a 7 veces en relación al año anterior. Esto está ratificado, la columna se puede ver perfectamente, la columna del rojo para abajo está cada vez mayor y comprendo que la secretaria plantee cómo lo va a financiar. Obviamente que la ciudad tiene que decir, bueno, voy a financiar esto, pero cada vez nos estamos endeudando más en relación a un déficit que crece y no nos estamos endeudando para hacer obra pública, cloacas, construcción de viviendas, nos estamos endeudando para gastos de funcionamiento y esto es lo que preocupa y me parece importante que lo debatamos. ¿Hay gastos innecesarios en funcionamiento? No, en absoluto. Digo, a ver, primero no coincido con el concejal con el número que plantea, porque para mí no es el resultado del ejercicio, el resultado es equilibrado. La verdad que lo que tenemos es una discusión ideológica en todo caso. Nuestro modelo, como gestión socialista, nuestro modelo es priorizar un Estado cercano, un Estado social, que se preocupe por los derechos sociales de las personas. De hecho, invertimos 700 millones por año en salud pública. Y además atendemos el resto de las cuestiones. Claramente tenemos una discusión ideológica donde el concejal probablemente priorice el resultado financiero previo antes de que priorizar estas cuestiones y nosotros la verdad que priorizamos que la gente tenga el acceso a muchos derechos que si no estuviera el Estado municipal no los tendría. Bueno, lo que tuvo la gente es el debate. Es un error, es un error plantear que es un tema ideológico, porque al contrario, nosotros no somos fiscalistas. Que la ciudad se endeude no es malo, el tema es en qué se endeuda. Si se endeuda para pagar gastos de funcionamiento, está comprometiendo el futuro. Si se endeuda para hacer obras públicas, bienvenido sea la deuda y vamos a aceptarla. Pero cuando vemos que el endeudamiento tiene que ver con gastos de funcionamiento cotidianos del municipio, no nos parece razonable. Bien, ahí estaría entonces la cuestión y usted dice que son... Que no es así. Que no es así, que son cuestiones ideológicas. Gracias a los dos. Las cuentas están transparentes, como decíamos, y que da como para esta discusión entre concejales y ejecutivo, y eso nos viene bien a todos. Gustavo Lorenzetti, lo presentamos.